A plenitud. Salud. Infórmate, aprende y mejora tu calidad de vida. Los avances de la medicina, las enfermedades emergentes, el negocio de la industria farmacéutica y los esfuerzos de los distintos movimientos sociales por hacer de la salud un derecho social. Un nuevo segmento. Salud. Todos los martes. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, parte a Cuba tras promulgar nueva ley de trabajo. Indígenas bolivianos van camino hacia La Paz para entregar al gobierno sus propuestas sobre el TIBNIS. Llega al Congreso el proyecto de reforma tributaria del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Y españoles rechazan recortes, medidas de austeridad generan masivas movilizaciones en todo el país. Autoridades sirias denuncian violencia opositora para frustrar plan de paz. Ampliación de estas informaciones solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. Transcurría el gobierno de Álvaro Uribe y los escándalos no cesaban. Esta vez, los focos se dirigieron al campo. El programa Agroingreso Seguro fue concebido por el gobierno del expresidente Uribe para compensar a latifundistas, terratenientes y grandes empresarios del agro, en contraprestación por su apoyo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, previendo los eventuales efectos negativos que la entrada en vigencia de dicho tratado tuviese sobre sus ganancias. Según la filosofía del programa, se buscaba ayudar a los campesinos colombianos pobres para buscar disminuir la desigualdad en el campo. Con ese fin, se estableció un fondo de más de 294 millones de dólares que se convirtió en un verdadero cheque en blanco. Ese programa está montado sobre una falacia, porque no es verdad que el agro se va a salvar por eso. Y dijimos, agregamos, y eso nos salió profético, dijimos, para lo único que va a alcanzar esa plata es para hacer clientelismo gremial en el sector agropecuario y clientelismo político. Por clientelismo entendemos coger los recursos públicos para hacerles favores a los amigos para después cobrar en términos políticos, que fue lo que la vida demostró que resultó cierto, ¿sí? El programa era insuficiente para resolver lo que debería resolver. La verdad sobre el programa se vino a saber después. Un número importante de las familias beneficiadas con subsidios no reembolsables poseían un rasgo en común. Fueron aportantes a las campañas electorales del expresidente Álvaro Uribe y en algunos casos han tenido vínculos con el proyecto paramilitar. Hasta se cuentan condenados por narcotráfico, que recibieron desembolsos millonarios. Se destapa una olla podrida. Las principalmente favorecidas, pues familias muy adineradas de una zona del país, de la zona del Caribe del país, de una parte del Caribe del país. Gente muy adinerada, con gran peso político en su región, vinculadas de muchas maneras, familias con una tradición muy vieja de poder económico y de poder político, y recibieron regalos inmensos, ¿no? de varios miles de millones de pesos mediante unos procesos en que le daban a uno, le daban al hermano, le daban al papá, le daban a la mamá. Hubo un caso ahí que fue muy mencionado, yo lo mencioné en el debate de cómo a una familia sobre una sola hacienda le hacen 5 subsidios distintos en unos proyectos que se llamaron Campo Grande 1, Campo Grande 2, Campo Grande 3, Campo Grande 4 y Campo Grande 5. O sea, era, digamos, abierta la cosa de que era pues la misma
la misma finca. Es más, yo insistí en mi debate en señalar que la norma se montó para eso, para que esa concentración de los recursos pudiera darse, ¿sí? Que en ese sentido, digamos, en Colombia se suele decir que echa la ley, echa la trampa. Yo diría que en este caso la ley ya llevaba la trampa, ¿cierto? Hasta 2 reinas de belleza fueron beneficiadas con subsidios para drenaje y riego. Una de ellas, la modelo, diseñadora de joyas y señorita Colombia en 2005, Valerie Domínguez, recibió $180.000 y tras destaparse la olla podrida, devolvió el dinero. La otra reina beneficiada con el dinero destinado para los campesinos colombianos fue la Reina Nacional del Mar 1999, Ana María Dávila. La supuesta agricultora recibió una ayuda de $263.000. Realmente lo único que les puedo decir en este momento es que este interrogatorio lo hemos solicitado mi abogado y yo hace ya un tiempo. La actriz llegó acompañada por su abogado Jessy Reyes y es investigada por los delitos de tentativa de peculado y falsedad. Según la investigación, la ex Miss Colombia habría tramitado de forma irregular un subsidio por 300 millones de pesos de Agroingreso Seguro. Yo realmente rechacé el beneficio, pero estoy totalmente dispuesta a colaborar con la justicia porque creo plenamente en ello. Nuestras fincas se parcelan en 5 o 6 partes para recibir 5 o 6 subsidios nuevos. Nuestros hijos se levantan muchachas que son reinas, que traen su propio subsidio para perpetuar nuestros apellidos y mejorar la raza, marico. Con cada subsidio empleamos a 10 o 12 pobres y a los que nos queden sin emplear los usamos como abono, pues, para que no se diga que aquí se desperdicia nada. Y al final, parte del dinero lo donamos generoso a la campaña de reelección, para ahorrarle a nuestros compatriotas el trabajo de pensar por qué van a votar, marico. Según la Fiscalía General de Colombia, la corrupción desatada por el programa Agroingreso Seguro es la más grande en la historia agrícola del país. El proyecto envió a la cárcel al exministro y ex precandidato presidencial uribista Andrés Felipe Arias, a otros 3 exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y al ex viceministro Juan Camilo Salazar, condenado a 10 años y 3 meses de prisión domiciliaria por los delitos de suscripción de contratos sin requisitos legales y peculado a favor de terceros. Para la Fiscalía, este hombre utilizó su poder como viceministro de Agricultura para favorecer hacendados y reconocidos empresarios del agro, la mayoría allegados a la Casa de Nariño. Para el ente acusador, una estafa no solo para el Estado, también para los campesinos. Al menoscabar el erario público en miles de millones de pesos que fueron a parar a manos de grandes agricultores, tergiversando el propósito del programa Agroingreso Seguro y dejando desprotegidos a los pequeños agricultores y con ello a la misma economía del país. El programa de ayudas para riego y drenaje destapó el escándalo de Agroingreso Seguro. Allí se descubrió que mientras a los campesinos más pobres del país se les otorgaban subsidios por $1.000, a las familias más cercanas al poder uribista les concedían un poco más de $144 millones. Demostramos cómo, por ejemplo, el principal banquero del país resultó beneficiado por unas sumas astronómicas, mientras que los agricultores del departamento vecino no recibieron prácticamente nada. Cómo fueron las más grandes empresas las que se quedaron con la plata. Puede terminar concluyéndose que además de lo indebido, ese proceso de Agroingreso Seguro fue un proceso lleno de ilegalidades. También quedó más o menos demostrado con el paso del tiempo, que una parte muy grande, o demostrado desde el principio, pero corroborado por otras cosas, que una parte muy grande de los favorecidos por los recursos de Agroingreso Seguro fueron poderosos financistas de la campaña o de las campañas políticas presidenciales del doctor Álvaro Uribe, e incluso después de un propio intento fallido que hizo el doctor Andrés Felipe Arias de ser candidato a la presidencia de la República. Recibir un subsidio de Agroingreso Seguro era el equivalente a ganarse la lotería. Así, mientras Andrés Felipe Arias, llamado Uribito, estuvo al frente del ministerio, sus amigos gozaron de muy buena suerte. Según las investigaciones de la Fiscalía, entre el 2007 y 2009, llegaron a 25.000 los beneficiarios del programa. De estos, 464 correspondían a grandes empresas o personas relacionadas con el sector de biocombustibles, entre palmicultores y productores de azúcar, quienes recibieron completamente gratuitos subsidios agrícolas por $77 millones. Entre las familias que más llamaron la atención por su cercanía con el expresidente Uribe figuran
Familia Dávila, $2.300.000. Familia Vives Lacutir, $3.200.000. Familia Lacutir Pinedo, $2.900.000. Cruzando la información con datos del senador Robledo y la Fiscalía, estas son algunas familias y empresas que aportaron dinero a la campaña que llevó a la presidencia Uribe en 2002 y que luego vieron retornar su dinero con grandes intereses, gracias al programa que buscaba beneficiar a los campesinos colombianos. La empresa Ingenio del Cauca, dedicada a la producción de azúcar, aportó $14.000 a la campaña de Uribe y recibió de los subsidios agrícolas $2.470.000. Otra industria dedicada al azúcar, Mayaguez S.A., aportó $77.000 y a cambio le fueron otorgados subsidios gratuitos por $2.300.000. La empresa Oleoflores de Barranquilla, dedicada a la palma de aceite, aportó $7.000 a la campaña Uribe y recibió $1.650.000. Ingenio La Cabaña S.A., dedicada al azúcar, aportó $14.000 y fue compensada con $1.941.000. Yo hice el comentario en el debate, dije, estas sí son las verdaderas pirámides, que fue un fenómeno que hubo en Colombia, en que la gente daba una plata poquita y le devolvían mucha plata, eso al final era una estafa, pero digamos que era la pirámide. Entonces aquí hubo como una especie de pirámides, en el sentido en que los que dieron unos pesos para la campaña electoral, los pesos importantes, pero no tan grandes, recibieron, por otro lado, de Agroingreso Seguro unas sumas supremamente grandes. Telesur, la señal informativa de América Latina. Confieso que no termino de salir de mi perplejidad y de mi asombro con cada nueva revelación que se hace de la investigación, ahora en manos de la Fiscalía General, sobre el tema que el pueblo colombiano conoce de las chuzadas. ¿Quién lo cometió? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo estimuló o lo patrocinó o lo cayó o lo encubrió? Eso es lo que la justicia está intentando establecer. Pero a mí no me cabe duda de la monstruosidad de esto. Operaciones Amazonas, Transmilenio, Bahía. Estrategia, desprestigio, medios de comunicación, encuestas, chat. Calles, distribución de panfletos, grafitis, volantes, afiches, libros. Creación de páginas web, comunicados, denuncias, montajes. Luego dice sabotaje, terrorismo, explosivo, incendiario, servicios públicos, tecnológicos. Presión, amenazas y chantaje. Ese es uno de los documentos. El asombro de este reconocido periodista refleja el escándalo que quedó al descubierto con lo que ha sido calificado como la red de espionaje criminal más grande montada desde el propio Palacio Presidencial. El Watergate criollo reveló cómo la Policía Secreta de Colombia, que depende directamente de la Presidencia de la República, fue utilizada para espiar, seguir y montar pruebas falsas contra opositores del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y defensores de derechos humanos. Detrás de eso entonces se desata la guerra del gobierno contra la Corte, contra los opositores, contra los periodistas, y ya lo que se conoce pues es el tema de la policía política al servicio de intereses de esculcar la vida de los magistrados. ¿A cuáles magistrados? A los que tenían los procesos de parapolítica, al doctor César Julio Valencia, que era el presidente de la Corte en ese momento, a mí personalmente también, investigaron los bienes míos y una guerra sucia pues frontal. Pasó algo que en ningún país había ocurrido y yo pues todavía como colombiano y como jurista me resiento de que eso no haya tenido más importancia.
¿En qué país del mundo cabe que un organismo de inteligencia infiltre la corte para que las señoras que llevan los tintos pongan una grabadora en la mesa central de la corporación para oír las deliberaciones? Yo sostengo que no es posible una sociedad civil en Colombia, porque fuimos infiltrados, fuimos permeados, fuimos amenazados, fuimos espiados, fuimos vulnerados, menoscabados todos nuestros derechos, a un punto que nuestras conversaciones, nuestros correos electrónicos, tantas cosas que todo eso estaba como en manos de la policía secreta de Álvaro Uribe, que pues eso termina generando planes de acción en contra nuestra, planes de neutralización, que eran las palabras que se usaban en los documentos oficiales que hoy tiene la Fiscalía del DAS. Y ese plan de neutralización no era otra cosa distinta a eliminar de tajo a la sociedad civil que hablaba sobre derechos humanos en el país. El Watergate criollo llevó a la cárcel al exsecretario general de la presidencia, uno de los hombres más cercanos al expresidente Uribe, a 3 exdirectores del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y a un sinnúmero de investigadores de distintos niveles que participaron en esta empresa criminal de grandes proporciones. No solo se pretendía interceptar comunicaciones telefónicas, sino pasar a los hechos mediante la ejecución de una serie de operaciones diseñadas para denigrar y atentar contra la vida y honra de todo aquel que estuviese en una orilla distinta a la del expresidente Uribe. Hoy lo que nosotros podemos constatar incluso con fallos judiciales es que el DAS se volvió un aparato criminal. Y se volvió un aparato criminal durante el gobierno de Uribe y hay una responsabilidad del presidente. Tú sabes que está Bernardo Moreno, que era el secretario privado del presidente, porque era el enlace con el DAS para señalar blancos de inteligencia y demás. Y el tema fue chuzar a la Corte, perseguir a la Corte Suprema. Eso es muy grave, eso en cualquier sociedad es terrible. Chuzar a los periodistas, a los políticos de oposición, a nosotros, a los defensores de derechos humanos, ¿no? A mí me tenían, yo tengo ahí los registros diarios de las actividades mías y de mi familia, tengo los reportes día a día, tenía un apartamento frente a mi casa, se llevaban la basura, etcétera, por todo, por lo que yo hacía, que ha sido llevar casos de graves violaciones de derechos humanos. Eso no puede suceder en una sociedad democrática. El DAS, en los seguimientos y chuzadas ilegales a la senadora Piedad Córdoba, habría infiltrado el esquema de seguridad de la congresista. En algunos informes encontrados por la Fiscalía, se encontró en el que se menciona una instrucción que impartió Córdoba exclusivamente a sus escoltas, antes de un viaje que realizó a Medellín el 16 de abril de 2007. Una fuente ocasional con acceso directo al blanco político manifiesta que Piedad Córdoba viajó con destino a Medellín. Es de anotar que la senadora les pidió verbalmente a su esquema de seguridad que no fueran a reportar su salida de Bogotá al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la cual fue acatada fielmente por su escolta. Entre el 14 y el 16 de marzo de 2008, en Cali, el DAS le tomó a Piedad Córdoba estas fotografías durante el 4º encuentro del Parlamento Negro de las Américas en el Salón de Audiovisuales de la Universidad del Valle. La mujer del Círculo Rojo es la madre del exdiputado secuestrado Sigifredo López. El archivo tiene fotografías de amigos y del conductor de la senadora. Además, toda la agenda personal de teléfonos y contactos de la congresista. El escándalo de las chuzadas se destapa en mayo del 2010, durante el juicio al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Jorge Aurelio Noguera. Ahí, por primera vez, Colombia escuchó hablar de la carpeta especial Octubre 2007. Se trata de una investigación que buscaba descubrir la relación que habían tenido agentes del DAS en la entrega a los paramilitares comandados por Jorge 40, de una lista de sindicalistas que debían ser asesinados. Aquí se le empiezan a dar los puestos de poder a los grupos paramilitares, así de sencillo. Eso fue lo que pasó acá. Tenemos entonces a Jorge Noguera, un tipo que hoy está condenado como paramilitar, entonces yo puedo decir con total claridad que llegó al poder del DAS, llegó a la policía secreta un paramilitar llamado Jorge Noguera. Y ese paramilitar entonces emprende una cacería de brujas contra todo lo que oliera, digamos, a oposición, a crítica, a divergencia. Allí pues hay probadas por la propia Fiscalía General de la Nación
cerca de 300 víctimas. Se hicieron vigilancias permanentes en residencias, en los colegios de los hijos y las hijas de las víctimas, se hicieron llamadas telefónicas para aterrorizar a las víctimas, se gestionaron limitaciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos, por ejemplo, vimos casos como los del colectivo abogado José Alvear Restrepo que sufrió una persecución muy pertinaz en lo que correspondía a su trabajo internacional y al litigio internacional. Lo mismo ocurrió con organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas. Entonces es todo un contexto de persecución, de ataque contra lo diferente, contra lo que implicara oposición y de ataque contra el mismo Estado. Si ustedes tienen en consideración que también magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia pues fueron víctimas de este tipo de acciones. Telesur, la señal informativa de América Latina. La carpeta especial Octubre 2007 reveló que la investigación se había iniciado el 17 de septiembre de 2004, cuando los paramilitares de Jorge 40 asesinaron al profesor de la Universidad del Norte, Alfredo Correa de Andrés. El documento demostró además la existencia de un grupo especial de inteligencia llamado GAME, al que pertenecían los mejores hombres del DAS y que había sido creado por la Embajada de Estados Unidos. Esos hombres reportaban sus labores a la embajada y mensualmente recibían pagos extras de $300. Y también permitió confirmar la existencia del G3, otro grupo especial de inteligencia, clandestino, que realizó los primeros seguimientos e interceptaciones ilegales. El subdirector de Fuentes Humanas del organismo de inteligencia DAS, William Romero, afirmó que toda la información recolectada en las infiltraciones y chuzadas a magistrados, políticos y periodistas era conocida por el expresidente Uribe. El número uno es una manera de lenguaje encriptado para señalar que la información llega a un destinatario, en este caso era el alto gobierno, en este caso era para el señor presidente. Aseguró que el capitán Tavares, el director de inteligencia del mismo organismo, otro de los involucrados dentro del escándalo, fue quien le dio la orden de destruir la evidencia de las interceptaciones. De acuerdo con la información que nos daba la doctora María del Pilar, en una ocasión con Gustavo Sierra y en otra ocasión con el capitán Tavares. Obedecer las órdenes de no dejar rastro. Yo hace poco para un documental que me fue encargado por un grupo de organizaciones de derechos humanos, encontré en los documentos del DAS más de 500 informes de inteligencia contra sindicalistas, incluso contra el representante de la OIT en Colombia, de la Organización Internacional del Trabajo, que son informes del 2008 para acá y que no fueron investigados, y sobre eso no hay un solo detenido. Entonces hay una serie de cosas que a uno le hacen ver que sí hay justicia, pero es una justicia que sirve para dejar tranquilos a ciertas víctimas, ¿verdad? Y por el otro lado para seguir encubriendo una cosa más grave y más amplia de la que la sociedad no se va a poder enterar si los periodistas no se la contamos. Y se la estamos contando fragmentadamente. En representación de la Fiscalía General de la Nación, concurro a esta fase de la audiencia pública en el proceso contra el doctor Jorge Noguera Cotes, con el propósito de solicitar que la sentencia que se aproxima a tomar esta corporación en este caso sea de carácter condenatorio y en relación con los delitos objeto de la acusación de la Fiscalía, vale decir, homicidio, abuso de autoridad, falsedad documental y utilización de información sometida a secreto o reserva. El 14 de septiembre de 2011, el exdirector del DAS, Jorge Noguera, fue hallado responsable de la muerte del profesor Correa de Andrés y condenado a 25 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y falsedad por ocultamiento y revelación de secretos.
Voy a decir cuál es mi responsabilidad política en el nombramiento de Jorge Noguera o de cualquier funcionario. ¿Sabe por qué nombré a Jorge Noguera? Porque lo conocí como una persona incontaminada, como un joven honesto, transparente, porque le conocí a su padre, le conocí su señora, supe sobre la familia de su señora en Norte de Santander, porque una noche dormí en la casa de Jorge Noguera, conocí un apartamento de una pareja joven, normal, sin extravagancia, sin excesos. Noguera había sido el jefe de la campaña presidencial uribista durante el 2002, en el Magdalena, departamento de la Costa. La justicia demostró que el exdirector de la policía secreta puso a la institución al servicio de los paramilitares y narcotraficantes, tal y como lo reveló uno de sus hombres de confianza, Rafael García. Rafael García, el exdirectivo del DAS, condenado por la infiltración paramilitar de la entidad que él mismo denunció, entregó una declaración a autoridades de Estados Unidos en la que asegura que usando el DAS, Jorge Noguera y él hicieron envíos de cocaína a Estados Unidos y a otros países. Patricia Uribe. Cristina García también asegura en el documento que el presidente Uribe conocía y aprobaba las relaciones del DAS con grupos paramilitares. Las graves acusaciones mencionan a varios altos y exaltos funcionarios. Rafael García, ex jefe de informática del DAS, reveló en este informe que fue entregado hace 2 meses a las autoridades de Estados Unidos cómo desde el propio DAS se conformó una red de narcotráfico y lavado de dólares con la participación de paramilitares del Bloque Norte y el Frente contra Insurgencia Guayú. Según García, el grupo se consolidó en el 2003 y fue bautizado como el Cartel de las 3 letras, en alusión a la sigla del DAS. Jorge Noguera viajó a México en razón de su cargo como director del DAS. En realidad, este viaje, el cual fue oficial y pagado por el Estado colombiano, tenía como propósito establecer alianzas con la organización narcotraficante de los hermanos Beltrán Leiva, lo cual se concretó, consiguiendo de esta manera que las lanchas rápidas con droga fueran recibidas en México por esta organización, la cual se encargaba de trasladarla a los estados de la costa este de los Estados Unidos. Aseguró que entre el 2003 y 2004, con funcionarios del DAS, la Aerocivil y la DIAN se introdujeron a Colombia cerca de 100 millones de dólares, producto del narcotráfico. De igual manera, Jorge Noguera consiguió con mi ayuda otras rutas de narcotráfico. Una que llevaba droga desde Cartagena a Panamá, utilizando las embarcaciones que llevan mercancía de contrabando de Panamá a Colombia. Y desde Panamá, la droga era enviada a la Florida, Estados Unidos, a través de las tripulaciones de los cruceros que hacían parada en Panamá y en la Florida. Otra, la cual utilizaba con el grupo de narcotráfico de Hernán Giraldo, que pasaba la droga por Paraguachón, algunas veces en los propios vehículos del DAS, la cual era llevada a punto fijo, de donde se enviaban en lanchas rápidas a Centroamérica y el Caribe. En el DAS habrían podido nombrar a la Madre Teresa de Calcuta como directora, pero si le hubieran dado las mismas órdenes que le dieron a Noguera o las que ejecutó la doctora María del Pilar Hurtado, habría pasado exactamente lo mismo, aun cuando estuviese manejado por la Madre Teresa de Calcuta, porque obviamente cuando se toma un organismo de inteligencia y se cree que es un organismo de inteligencia privado, particular del gobierno de turno para hacer inteligencia a los opositores, a los enemigos, termina pasando lo que pasó. Podría decir que a mí también me usaron y me manipuló el DAS. Yo tenía que cumplir una orden institucional, tenía que cumplir con unos parámetros establecidos y si yo no cumplía, pues tenía que asumir las consecuencias. Lo que uno se tiene que preguntar es cuál es el nivel de la justicia en Colombia. En el caso del DAS es muy claro que la Fiscalía llegó a un punto del que no quiere seguir, ¿no? Llegó a un punto en el que acusa y tiene en juicio al secretario jurídico de la presidencia. Llega a un punto en el que hay ya un director del DAS condenado y una directora del DAS prófuga de la justicia afrontando también un juicio por lo mismo, pero digamos en ninguna parte se han reconocido otra cantidad de víctimas con otra cantidad de documentos oficiales que hay ahí que la Fiscalía no ha querido seguir estudiando. Entonces yo siento que la Fiscalía arrancó con un gran impulso, pero están tratando de construir una verdad que sea socialmente aceptada sobre lo que pasó en el DAS y no toda la verdad de lo que pasó en el DAS. Que el DAS es eso, es un capítulo siniestro de la historia de Colombia, de lo que no deben ser los organismos de seguridad ni de inteligencia del Estado. Si Uribe se hubiera quedado un tercer mandato, yo creo que aquí habría estallado una situación terrible, absolutamente inmanejable. El país se habría disuelto, porque Uribe tenía ya demasiadas situaciones de rencor, de dificultades políticas, administrativas, personales. Él se levantaba todos los días a pelear con medio país, ¿no?
y ya él no estaba gobernando sino defendiéndose.